Feliz día, comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre Adriana, www.youtube.com/@ Conexión Extraterrestre Adriana, www.youtube.com/@ Adi-medio Luz Advancea, Sistema Tecnología Advancea. Quien te habla, Adriana Sea, Adriana Luz, maestra espiritual, hace 28, 29, 30 años. Te doy la bienvenida. ¿Y dónde estamos? Estamos en Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, transmitiendo desde Escuela Adi Luz a través de lo que es la tecnología del despertar, a través de frecuencias de conexión extraterrestre. Hoy hacemos, ¿qué hacemos? Hoy hacemos una actualización planetaria para poder activar frecuencias superiores y también para ayudar en lo que está orientado al camino del despertar. Vamos a hablar de una cosa interesante, algo muy interesante para aquellos que son, digamos, los que les gusta, los que aman lo que está orientado a la parte del despertar de conciencia, técnicas, métodos, despertar de conciencia y también lo que son frecuencias superiores a través de procesos altos del despertar. Para poder despertar la conciencia, un estadio 2 de conciencia o un estadio 3 de conciencia requiere salir de procesos ortodoxos, de creencias, de temores, también de frecuencias que están orientadas a la parte terrestre y poder empezar a conectar con frecuencias superiores. Estamos en el planeta Tierra, que es uno de los planetas donde nosotros vivimos, aunque también la frecuencia de conexión y la frecuencia de curación están orientadas a poder conectar a través de sistemas superiores que están orientados a conceptos planetarios. Frecuencias de planetas, frecuencias de galaxias, frecuencias de universo y tecnología de luminosidad. Vamos a hablar un poco lo que está orientado a este concepto, que es la parte planetaria, que es la conciencia planetaria, y por qué es tan importante hacer contacto o conectar a través de frecuencias planetarias para poder curar, sanar y despertar. Lo que está orientado, nuestro programa se llama Conexión Extraterrestre Adriana, y está orientado a que la conexión a través de frecuencias extraterrestres es a nivel frecuencias paranormal, sistema telepático a través de procesos de teletransportación y a través de frecuencias superiores de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que las conexiones y lo que es la parte de conexión lo van a ver en mi programación, también lo van a ver en el área de la escuela o sistema de tecnología advancea, que está orientado a este concepto. Lo que está orientado a conexiones extraterrestre Adriana, las conexiones se hacen a través de sistema telepático, a través de teletransportación, a través de meditación, a través de canalización, a través de escritura automática y un montón de frecuencias que tienen que ver con procesos sensorial, extrasensorial y paranormal. ¿Por qué? Porque es la manera absolutamente óptima y trascendente a través de la cual podemos conectar realmente con frecuencias extraterrestres y frecuencias planetarias. Para esto hay que salir de procesos terrestres. Para esto hay que entender que la conciencia, a través de lo que son frecuencias superiores, permite poder indagar en lo que es la conciencia de la parte terrestre. Saben ustedes que durante este año estuvimos haciendo toda una observación para ver en qué nivel de conciencia está el ser humano. Y nos dimos cuenta que pensamos que obviamente con el despertar de la conciencia y procesos superiores para lo que es el camino del despertar, pensamos que muchas frecuencias a través de la iluminación y a través de frecuencias altas ya habían tomado un poco más de conciencia para lo que es la parte de conciencia a través de niveles superiores. En lo que respecta a lo que es la conciencia a través de la parte planetaria, todavía muchos seres humanos o un porcentaje de la población a través de lo que es la parte del planeta tienen o les falta o todavía necesitan seguir evolucionando porque todavía no tienen demasiada conciencia a través de lo que son frecuencias planetarias. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Para aquellos que no despertaron, entendemos y comprendemos que todavía no han despertado. Pero para aquellos que ya despertaron y que no tienen suficiente conciencia, es donde apuntamos que hay que empezar a desarrollar lo que está orientado a un verdadero despertar. Cada estadio de conciencia tiene un despertar determinado. No quiere decir que uno va a despertar la conciencia y ya está, o que uno va a empezar a conectarse con frecuencias del despertar y ya está. Cada despertar de conciencia es un nivel de conciencia. No quiere decir que uno despierta una sola vez. En realidad, los seres que empiezan a despertar son los seres
que empiezan a conectarse con frecuencias superiores y van despertando la conciencia a través de estadios de experimentación. ¿Qué significa? Que van a despertar una vez la conciencia, van a pasar, obviamente van a transitar un nivel de conciencia, van a pasar otro estadio de conciencia, van a desarrollar ese nivel de conciencia, van a pasar otro estadio de conciencia, van a desarrollar ese nivel de conciencia y así van a seguir despertando lo que está orientado a la parte del despertar de conciencia. No hay un solo despertar, hay estadios de conciencia donde se va despertando en cada experimentación que vayan haciendo a través de, obviamente, de su proceso de, obviamente, de conciencia y de espiritualidad. Cuando ustedes despiertan la conciencia, cuando van despertando la conciencia, lo hacen en un primer estadio, en un segundo estadio, en un tercer estadio, en un cuarto estadio. Hay, por nivel de conciencia, diferentes niveles del despertar. Hay, por nivel de conciencia, diferentes estadios para el despertar. En cada nivel de conciencia se despierta a través de lo que es niveles del despertar, niveles de conciencia, niveles de experimentación, procesos elevados de conciencia, donde a través de, obviamente, de un cúmulo de ultraconciencia, de supraconciencia, se va midiendo a través de lo que va haciendo cada uno para ver en qué nivel de conciencia están o en qué nivel de conciencia se están desarrollando. Hay algo para tener en cuenta. Alguien pregunta cómo se desarrolla a nivel de lo que es la parte del planeta Tierra, si estamos recibiendo información, sabiduría de otros sistemas planetarios. Así como se hace. Cuando ustedes tienen que despertar un nivel de conciencia, lo que sucede en el planeta Tierra es que se eleva la frecuencia. Y cada frecuencia que va despertándose va aumentando lo que es el proceso del despertar a través de su experimentación. El planeta Tierra no tiene una característica determinada que tiene que ser de una forma determinada. En realidad, cuando vibracionalmente se elevan los planetas a través de un nivel superior, lo que sucede es que se va iluminando cada uno de los planetas a través de la conciencia de manifestación, a través de la conciencia del despertar. ¿Qué significa esto? Que cada nivel de conciencia, cada proceso planetario, permite que podamos desarrollar a una nueva forma y a un nuevo concepto para el camino del despertar. Entonces, cuando empezamos a conectarnos con frecuencias superiores y empezamos a desarrollar la conciencia, una de las partes fundamentales es salir de la negación, salir del no, y empezar a través de la divinidad a aceptar aquello que es el despertar para poder comprender. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Aquellos que se quedan o digamos que se quedan en lo que es, digamos, su concepto de falta del despertar, van a quedarse en ese proceso hasta que vuelvan a lo que es el planeta que les toque según su nivel de conciencia. Cuando siguen evolucionando, puede que a lo mejor terminen siendo o ayuden a otros sistemas y a otros conceptos planetarios. Hablamos en un programa anterior que la forma de descripción, las palabras y la forma de léxico que se utiliza para conectar con frecuencias superiores está orientado a niveles altos de conciencia, donde la comunicación con frecuencias superiores se hace a través de un léxico, a través de una forma de comunicación diferente a como el ser humano lo conoce en lo que es la parte de la Tierra. Y también lo que habíamos hablado es que a partir de ahora, hace aproximadamente un año, salimos de las eras planetarias, salimos de lo que es la frecuencia de eras, porque es algo muy, pero muy antiguo y obsoleto, y entramos en lo que es la experimentación a nivel dimensional, que es el concepto verdadero. ¿Por qué? Porque las eras, o sea, las eras planetarias, estaban orientadas a la experimentación de cada maestría o de cada avatar que había estado en la Tierra. Y a través de la experimentación a nivel dimensional,
se va fluctuando en diferentes niveles de conciencia, donde se asciende a un nivel superior a través de la frecuencia del yo, o sea, del yo superior, o a través de la frecuencia de yourself. En el primer estadio empezamos a conocernos, empezamos a entender, empezamos a comprender y empezamos a evolucionar. En el segundo estadio empezamos a buscar cómo comprender aquello que nos pasa y cómo entender una frecuencia multidimensional que es el concepto realmente para empezar a despertar. En el tercer estadio empezamos a fluctuar y empezamos a convivir con esas frecuencias que están orientadas a niveles de dimensionalidad. Nosotros, como avatares, maestras, diosas, buscamos esa conexión con frecuencias extraterrestres o frecuencias dimensional, donde fluctuamos en diferentes niveles de conciencia según la desestructuración de creencias que tengan o que vivan. Otra vez, entramos a un proceso multidimensional o dimensional o adimensional a través de comprender las dimensiones según lo que hago, según lo que vivo y según lo que practico. Entonces, para hacer contacto con frecuencias superiores, yo me conecto a mi yo, a mi frecuencia del yo, a mi frecuencia interna, a mi divinidad. Y salimos de lo que es el concepto de paquete de forma de vida, lo que está orientado a la tercera dimensión, que es una frecuencia o paquete dimensional, que es una forma de vida que vive el ser humano en el planeta. Bien, salimos unos minutos o un rato, media hora, salimos del planeta Tierra, salimos. Entramos en una nave interplanetaria, entramos en una frecuencia planetaria, en una frecuencia de conciencia y nos elevamos un montón, nos vamos a otro universo, a otra galaxia, a otro sistema planetario. Imagínense por un momento que desde otra galaxia, desde otros planetas, observamos y miramos lo que es la Vía Láctea, los planetas y algunas galaxias que van fluctuando alrededor de lo que es la Vía Láctea. Bien, ¿y qué podemos ver? Un concepto de forma de vida o un concepto de ensayo de vida donde los seres que entraron al sistema planetario tuvieron o tienen la oportunidad de poder conectar con frecuencias superiores a través de lo que es el ensayo, que es la parte planetaria y lo que es el concepto de maestría, de almas, de dioses, que encarnan en ese concepto planetario para despertar la conciencia o para empezar a despertar la conciencia. Bien, para empezar a despertar la conciencia. Cuando empezamos a despertar la conciencia, vemos a través de lo que es la frecuencia del observador o los observadores o la observadora, empezamos a ver de por afuera del sistema un concepto de forma de vida donde tenemos que empezar a observar cómo se desarrollan los sistemas, y obviamente las frecuencias dimensional, la parte mental y la parte cerebral. Bien, ¿qué es lo más importante? Genial. Cuando yo Adriana, que les hablo de mi experiencia y lo que es obviamente la experimentación que venimos haciendo a través de frecuencias de conexión. Cuando yo, Adriana, conecto con frecuencias de otras, o sea, de otros niveles planetarios, hablamos de lo siguiente. Cuando tenemos que desarrollar una frecuencia de entender, para poder comprender nuevos niveles de conciencia, la mente y el área cerebral tienen que estar activos y obviamente receptivos a una información que se debe procesar por un nuevo nivel de conciencia. Otra vez, una nueva información, un nuevo estadio de conciencia tiene que procesarse a través de que la mente y el cerebro estén receptivos para poder llevar adelante ese proceso de despertar de conciencia. Para esto muchos sistemas y muchos maestros todavía no despertaron a una conciencia verdadera. ¿Qué significa? Que todavía fluctúan en lo que es tercera dimensión porque están viviendo o están tratando de vivir en la Tierra con algunos conceptos que están orientados a frecuencias, digamos, de despertar espiritual. Bien, para aquellos que son, obviamente para aquellos que tienen un concepto de forma de sistema, de forma de vida, o sea, para aquellos que viven una vida en 3D, que tienen familia, hijos, esto, o sea, que tienen
un sistema predeterminado en 3D, están inmersos en un sistema de forma de vida de tercera dimensión. Eso se entiende bien. Cuando pasamos o empezamos a despertar, las almas que tenían una forma predeterminada de forma de vida despiertan a una conciencia superior donde a través de frecuencias planetarias empiezan a trascender y obviamente a conectarse con frecuencias de cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión. La cuarta dimensión no es un cubo. La cuarta dimensión no es un cuadrado. Cuarta dimensión estamos hablando de resonancias, de bandas de frecuencia. Bien, cuando hablamos de dimensiones, hablamos de vibración, de resonancia, de frecuencias y de plataformas de estadios de conciencia, donde podemos hacer contacto con frecuencias ¿qué? Con frecuencias de dimensiones. Bien, para esto tenemos que cuidar verdaderamente cada área del cuerpo. Ojos, boca, nariz, oídos, sistema nervioso central y periférico. Porque muchos sistemas diabólicos, reptiles, animalescos, diabólicos, o tomados por frecuencias del astral bajo, interfieren o interceden en procesos de lo que es frecuencias del despertar para que aquellos seres que tienen resonancia de vibración alta bajen lo que es su frecuencia a frecuencias diabólicas o a frecuencias del astral. ¿Cómo conectamos a través de frecuencias extraterrestres? ¿De qué manera? A través del nivel de resonancia y de banda de frecuencia. Para esto tenemos que entender y comprender que tenemos que salir de la mente animal. O sea, hay que salir de la mente animal para ver de por fuera del sistema, o sea, para ver desde por fuera del sistema de nuestro planeta, para poder llevar conciencia a nuestro planeta, que en este caso es el planeta Tierra donde nosotros vivimos. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Para esto, cuando nosotros podemos ver nuestro planeta desde otra frecuencia, tenemos que entender y comprender que ese concepto de conexión está orientado a la aceptación de llevar una aplicación de luz, una aplicación de conciencia, aplicar. ¿Qué significa aplicar? Poner. O sea, hay que utilizar bien las palabras y hay que utilizar bien los conceptos para entender por qué está orientado a una frecuencia determinada para el camino del despertar. Los sistemas que son sistemas de conexión, ojos, boca, nariz, sistema nervioso central y periférico, son sistemas creados y son sistemas evolutivos donde a través de, obviamente, lo que son los chakras superiores, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, permiten la conexión a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. Bien, y acá hay una clave interesante. Cuando hablamos de aplicación a través de la curación, a través de la sanación y a través de conceptos superiores de conciencia, hablamos de qué proceso. Cuando nosotros empezamos a ver técnicas, métodos de sanación, de curación, de introspección, empezamos a ver que la aplicación a través de la conciencia se hace por frecuencias de conexión con frecuencias extraterrestres, bien, o frecuencias de otros planos dimensional, o frecuencias de otro sistema dimensional, o frecuencias de planos superiores para el camino del despertar. Para esto, salgan de creencias terrestres. Estamos de por fuera de lo que es la parte, digamos, de lo que es la parte terrestre. Bien, entonces, hagan de cuenta esto. Cuando ustedes meditan, sienten que pueden salir o que pueden elevar su conciencia o que pueden elevar su alma o que pueden conectar con frecuencias del espíritu. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando yo empiezo a elevar la conciencia, uno de los procesos de conexión a través de la divinidad es el área mental, es la parte mental, es la calidad de frecuencia, no solamente la mente. Frecuencia vibracional del cuerpo, frecuencia vibracional del alma, frecuencia vibracional del espíritu y frecuencia vibracional de la conciencia. O sea,
Cada cuerpo, físico, mental, espiritual, álmico y sobre todo lo que es la parte mental y cerebral, es un nivel de conciencia donde yo, a través de la resonancia, puedo conectar con frecuencias superiores. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Para esto, cuando hablamos de técnicas y métodos de sanación y de curación, hablamos de métodos y de técnicas de curación y de sanación donde hacemos contactos con frecuencias superiores para poder traer lo que es la frecuencia de conexión a través del mundo extraterrestre. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que para esto no tenemos una sola conexión a través de una frecuencia determinada. Y no solamente un concepto de moda, de un sistema o de otro sistema. En realidad, la conexión con sistemas planetarios es justamente para sanar la conciencia. Es justamente para sacar el caos a nivel de lo que es la parte planetaria y llevar luminosidad a través de frecuencias superiores. Por este motivo hay que tener en cuenta varios conceptos. Lo que son frecuencias de 3D son sistemas de programas político, social, cultural, religioso, económico, que están orientados a una resonancia de 3D, de tercera dimensión. ¿Cómo me doy cuenta para poder salir o saber dónde estoy? ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está mi conciencia? ¿Cómo me doy cuenta dónde estoy o cuál es mi estadio de conciencia para poder salir de esas programaciones y conectarme con frecuencias superiores? Cuando ustedes empiezan a verse o empiezan a observar o a sentir dónde están ubicados, se van a dar cuenta que cuando empiezan a despertar la conciencia, uno de los procesos superiores es salir de los conceptos predeterminados. Por eso yo les digo, cuando ustedes tienen que ver la Tierra, no vean la Tierra como este país, este país, este país, este país. No. ¿Por qué? Porque la Tierra es un planeta. Cuando yo, acá en la escuela, hacemos lo que es la parte de conciencia planetaria, vemos el planeta como un sistema de forma de vida, donde estamos hoy nosotros, pero yo, a través de lo que es la conciencia y a través de lo que es la parte de conexión, a través de frecuencias planetarias, podemos fluctuar en otros planetas, en otras galaxias, en otros universos, donde podemos bajar grandes cantidades o una gran capacidad de conexión de luz para poder bajar conciencia a lo que es la parte terrestre o a lo que es la parte del planeta Tierra. Hay que tener en cuenta varios conceptos. Primero, lo que es la conciencia del cuerpo, porque la conciencia del cuerpo permite saber dónde estoy y saber cómo estoy. Y otra cosa, cuando los seres superiores diseñaron lo que es la parte del cuerpo físico, cada parte del cuerpo físico estaba orientado a una conciencia determinada. Cuerpo, brazos, manos, boca, nariz, ojos, cabeza, piernas, pies. ¿Por qué? Porque cada parte corporal está orientado a lo que es la conciencia para conectar a frecuencias del alma, de la mente, del cerebro y también a través de lo que es el cúmulo de la conciencia para poder desarrollar lo que es la parte de paquete de información, porque está orientado a ese concepto. Muchos dicen el despertar y se hablan mucho de lo que son los paquetes de información, sí, porque el despertar de la conciencia también es eso, es entender lo que son las frecuencias de información, para saber cada frecuencia de dónde está orientado ese concepto determinado de lo que es la parte de formas planetarias. Cuando ustedes tienen algo sectorizado, como una sabiduría sectorizada de un país determinado, de un lugar determinado, tienen que empezar a abrir la mente en lo que es el concepto de sabiduría, porque el despertar de la conciencia es un concepto de infinitud. Lo que es el despertar de la conciencia es un concepto de infinitud. Y tienen que tener en cuenta de no ser utilizados como paquetes de reservorio o de envoltorio para otras deidades. ¿Por qué? O para otros espíritus u otras conciencias. Cuando nosotros hacemos contacto con frecuencias de planetas o de dioses o de deidades, hablamos como si fueran amigos o amigas de nosotros. Son dioses y diosas que han estado encarnados y cumplen la función en otro nivel de conciencia, también de concientizar.
Por eso los seres de luz, los guías, las diosas y frecuencias extraterrestres no vienen, o sea, a tomarte por algún motivo determinado. Son seres que están evolucionando la conciencia igual que nosotros. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Bajan un poco a hacer contacto con la frecuencia de los planetas que están evolucionando y hablan o se conectan a través de frecuencias de formas de comunicación, que puede estar orientado a diferentes tecnologías, geometría sagrada, hablar por sistemas de luz, hablar por sistemas de tecnología, por teletransportación, por sistema paranormal, por frecuencia de, obviamente frecuencias telepáticas, porque el concepto de conexión a través del concepto telepático es por activación del área glandular. ¿Qué significa esto? El ser humano durante mucho tiempo, por frecuencias, digamos, terrestres, ha generado que el alma y la mente no haya podido tener un concepto predeterminado de lo que es la parte de sintonización. Por eso es muy importante entender que lo que está orientado a la parte de concepto superior está orientado a esa frecuencia. Yo no soy él. Por eso es muy importante de que cuando ustedes ven a otro, tengan que saber cómo empezar a desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Es muy importante entender esto. Cuando ustedes se hablan, que dicen yo me conecto a mi yo, está orientado a frecuencias de conexión a través de lo que vinieron a hacer. Por eso les digo, yo no soy él. Y la frecuencia de esencia está orientada a lo que ustedes vinieron a hacer. La frecuencia de conciencia es una frecuencia femenina. Viene del confín de la existencia, porque en el principio de la conciencia, frecuencias eran andróginas. El cuerpo, la parte corporal, era un concepto parecido o semejante a frecuencias de mujer o femeninas, porque tenían un concepto de eran andróginos, tenían androgenia, eran andróginos. Entonces, las frecuencias planetarias que están orientadas a conexión o comunicación a través del mundo superior están orientados a frecuencias femeninas. Porque si ustedes ponen una frecuencia femenina o una matriz femenina, es parecida a un concepto de andróginos. No eran hombres. Y después, a través de lo que es la parte de reproducción, a través de lo que es la parte terrestre, fueron evolucionando la conciencia a través de generar una especie de clon para poder, en su mente o en su proceso mental, para poder generar reproducción a través de lo que es la parte del planeta Tierra. Entonces, ese concepto de ADN original que traen de los confines de la existencia es intransferible, incorruptible. Así que, por más de que intenten alterar los registros, cambiar los registros, alterar la conciencia o alterar los sistemas, el origen de lo que está orientado a la forma de registro o a través de psiquiactiva, no hay forma de poder cambiarlo, alterarlo, modificarlo o generar malestar a través de lo que es ese proceso. A través de lo que es la parte genética y a través de lo que es la parte del gen, lo van a entender por la frecuencia de similitud a través de lo que es la parte corporal. Cuerpos flacos, cuerpos altos, cuerpos esbeltos, cuerpos que estaban orientados a la matriz original de que cuando vinieron al sistema, frecuencias extraterrestres, orientados al concepto superior. Entonces, cuando ustedes ven o entienden o procesan lo que está orientado al concepto de matriz original, en el principio, la originalidad de la matriz del contexto estaba orientado a concepto femenina. ¿Por qué? Porque son parecidos, semejantes a lo que era la matriz original del concepto femenina, o sea, lo que era la parte de androgenia. Cuando vinieron al plano terrestre y se encontraron, digamos, solos, diferentes, dispersos, distanciados, en el planeta Tierra, antes de que el planeta Tierra fuese dividido, generaron clones para poder aparearse entre ellos, para poder tener reproducción acá en lo que es la parte del planeta Tierra. ¿Qué significa? Que el origen de la existencia, el origen del historial, viene de frecuencias femeninas, porque tienen en la originalidad de lo que es el sistema superior, el historial o la conciencia historial
de frecuencias de andróginos. Entonces, algo muy importante para entender y comprender y algo muy importante para poder comenzar a evolucionar. La matriz original de frecuencias extraterrestres, galácticas, cósmicas, de universos, de multiuniversos, eran cuerpos no deteriorados, eran cuerpos sanos, eran cuerpos impecables, con perfección. Después, cuando entraron al plano terrestre, o sea, cuando entraron a frecuencias, de bandas de frecuencias más bajas, fueron, digamos, modificándose a través de la resonancia que había en cada planeta. Algunos planetas y algunas almas nacieron acá, o sea, en el planeta Tierra. Y otras almas y otros espíritus vienen con origen de existencia de otros sistemas planetarios. O sea, traen gen de otras galaxias. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Cuando nosotros venimos al plano, o sea, cuando venimos al plano terrestre y empezamos a tener un recuerdo de que algo sentí, que algo me pasó, que cuando vine al plano tengo un registro de información, puedo abrir ese registro para recordar de dónde venía. Y tienen que tener en cuenta algo, los cuerpos, escuchen, los cuerpos, algunos cuerpos y algunos genes fueron modificados porque traían historial de las galaxias, traían historial del universo, traían historial de lo que son las frecuencias de tecnología que estaban orientadas a tecnologías del universo. ¿Qué significa esto? Que muchos genes y muchos conceptos de cuerpo fueron modificados o alterados en laboratorio porque traían frecuencia de origen del universo, o sea, traían información de galaxias, traían obviamente información de universos, de planetas y también de qué. Traían información de conceptos de tecnología extraterrestre. Otra vez, muchos sistemas fueron alterados porque traían información de tecnología extraterrestre. Y no quiere decir que no puedan vivir en la Tierra. Sí, pero les explico. Muchas frecuencias terrestres nacieron acá en la Tierra, o sea, dentro del planeta Tierra. Y muchas frecuencias de universos, de galaxias y extraterrestres vinieron como chispas cósmicas y entraron al planeta Tierra para poder desarrollar lo que vinieron a desarrollar. Ayuda o servicio, despertar a otros en conciencia, desarrollar su propia conciencia, despertar su propia conciencia, o también recolectar información de ese estadio de vivencia. ¿Qué significa? Que muchos seres extraterrestres, a través de la activación de su divinidad, entraron al plano terrestre para poder recopilar información, para poder recolectar y recopilar información de la vida que llevaron en este planeta donde estuvieron. Muchas almas y muchos espíritus son de origen, tienen 100, 200, 300, 500, 1000, tienen un montón de años, eones que han estado en diferentes sistemas planetarios y vinieron al planeta Tierra para poder recopilar información de haber estado viviendo en uno de los planetas, en este caso, como se llama, planeta Tierra. Pero vuelvo a aclarar esto porque es muy importante. Muchos seres nacieron adentro del planeta, Tierra, y muchas frecuencias vinieron de sistemas planetarios. Yo, Adriana, les cuento la experimentación y la experiencia de registro que yo viví a través de lo que son frecuencias del camino del despertar. No importa si otros están despiertos, no están despiertos, dónde caen ustedes, en una familia, en otra, porque en realidad lo importante es el concepto del alma, del espíritu, de la conciencia, del espíritu puro y la información o recopilación de información que hayan tenido o que hayan traído. ¿Qué significa esto? Que muchos alteraron, malversaron, robaron, inclusive negociaron la información de muchos genes, o sea, de muchas frecuencias de gen planetario o extraterrestre que traían muchas almas que estaban en los sistemas. Porque muchos sabían
cuáles eran esa frecuencia, esos planetas o esos sistemas que venían al plano terrestre para generar recopilación de información o ayuda o asistencia planetaria. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la parte de conexión a través de frecuencias superiores está orientado al despertar la conciencia. Por eso muchos sistemas bajos, egoicos, diabólicos o astral, o solamente por, digamos, por confines de lo que es la frecuencia de intereses personalistas, han alterado o han tomado lo que son diferentes sistemas del cuerpo, han captado diferentes sistemas del cuerpo o alma para poder tener o para poder generar un concepto de esclavitud a través de lo que es la frecuencia de estar, digamos, como inmerso o encerrado en algún concepto que tiene que ver con lo que es la frecuencia de la Tierra. Que después eso lo van a ir entendiendo porque algunos que ya despertaron la conciencia van a entender a dónde está orientado este concepto. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros venimos al planeta Tierra o algunos que nacieron en el planeta Tierra, tienen que empezar a pulirse, a limpiarse y a desarrollar su concepto de su nivel más alto de conciencia para entender, comprender y desarrollar un proceso superior para el camino del despertar. Yo entiendo muchos seres que están acá en la Tierra y que desarrollan su concepto de forma de vida acá en la Tierra, pero eso no quiere decir que en esta encarnación ya desarrollan todo su proceso del despertar. Muchos seres que no despertaron van a volver a este planeta o a otros planetas para poder despertar o para poder seguir evolucionando a través de lo que es la forma de desarrollo en proceso superior. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que aquellos que tienen frecuencia de conexión por telepatía o por frecuencia de teletransportación llevan o tienen esencia o síntomas del despertar espiritual. ¿Qué significa esto? Que muchos han tenido contacto planetario y no se dan cuenta o piensan que tienen síntomas de otra cosa. Cuando ustedes generan una conexión a través de frecuencias de resonancia, esa resonancia planetaria envía o genera o da o comparte información que ustedes tienen que procesar en esta encarnación, en un año o en 6 meses o en un mes o en 20 o 30 o 100 años. ¿Por qué? Porque para poder procesar información que viene de las galaxias, que viene del universo y que viene del concepto planetario, tenemos que entender y comprender la tecnología del universo, la tecnología superior, las frecuencias superiores, los conceptos altos, la frecuencia planetaria, los sistemas superiores, las frecuencias altas de conciencia y poder conectar a través de niveles superior. ¿Qué significa esto? Que el ADN original de frecuencias extraterrestres venían con información planetaria para ayudar a los seres en el camino del despertar. Y muchos seres que obviamente están en frecuencias de tercera dimensión o en 3D, tienen que entender que las dimensiones se desarrollan por vibración, por resonancia y frecuencia. Disciplinas, lo que hago, lo que practico y entender el área mental como un concepto trascendente y absoluto. La mente y el cerebro, otra vez, la mente y el cerebro son sistemas de tecnología. No son capacitores, no son baterías de energía, no. Es un sistema de tecnología. Les pido por favor que cuando ustedes hacen informes o cuando ustedes comparten información en los canales, o cuando comparten información a través de lo que es la parte planetaria, o cuando explican lo que es la parte cerebral o la parte mental, entiendan o hablen con lo que es la parte de correspondencia, en lo que es la parte de las palabras, porque tienen que entender algo muy importante. La parte cerebral es un concepto de tecnología, sí, es un reservorio energético, o sea, reserva mucha capacidad de código energético, o sea, mucha capacidad de energía, pero no es un capacitor y tampoco es una batería. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? La parte cerebral, la mente, la parte cerebral, alma y espíritu son conceptos de tecnología. Generan mucha capacidad de energía vital, pero no son ni bombas,
ni tampoco son ni baterías, ni tampoco son, uno a veces lo dice como ejemplo, pero no, tienen que hablar con correspondencia. ¿Por qué? Porque la parte cerebral, la parte mental, las glándulas y los vórtices energéticos son de absoluta trascendencia en tecnología a través de lo que es la parte de conexión con frecuencias superiores y frecuencias extraterrestres para el camino del despertar. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando ustedes miran para arriba o miran el universo y dicen, yo me quiero conectar con Dios, Dios, ¿dónde estás? Dios mío, o hablan de los dioses, Dios es un concepto de una frecuencia. Y en realidad la frecuencia original lo llamaban dioses o diosas. Diosas, porque en el origen de la existencia el cuerpo era andrógino, tenía androgenia. Si ustedes ven la matriz del cuerpo era con androgenia, o sea, venida a concepto femenina. Y después, a través del concepto de reproducción, el hombre, o sea, se transforma en hombre. ¿Por qué? Porque hace una extensión de lo que es la frecuencia del concepto andrógino. Algunos sistemas obviamente de escrituras sagradas, dicen otra cosa, aunque hablando con sistemas extraterrestres, explican científicamente con lo que es el concepto de espiritualidad, explican lo que está orientado a lo que es la parte de matriz del cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Y otra cosa, la palabra espiritualidad viene de la conexión con el espíritu, viene de ser espíritu, viene de ser espírita, viene de entender al espíritu, viene de saber cómo viven los espíritus y viene de la activación de mi espíritu. Y con tu espíritu, que te vaya bien, mi amor, y con tu espíritu. ¿Por qué? Porque ¿qué se decía en la antigüedad? Conectate con tu espíritu, porque te vas a dar cuenta que al conectarte con tu espíritu está diferenciado de lo que es la forma de vida en lo que es el plano terrestre. Y también a través de lo que es la matriz del cuerpo, no está orientado a la deformación de lo que eran las frecuencias que se fueron deformando a través de lo que es la parte terrestre. Es muy importante la parte cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia, porque es una frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que la parte corporal es un sistema de resonancia, es un sistema de banda de frecuencia. Por la parte corporal y por lo que es la parte del sistema corporal, pueden entender qué tipo de resonancia tiene ese ser, ese hombre, esa mujer, esa frecuencia. Cuando hay un concepto de cuerpo armónico y alma a través de lo que es la conexión, también es muy importante para lo que es el camino del despertar. Entonces, la parte del cuerpo como un concepto de templo sagrado y la parte de conexión a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. Es muy importante que para poder comprender puedan conectarse a través de frecuencia superior y tener en cuenta algo. Muchos sistemas, muchas frecuencias han alterado o han tomado alguna parte de lo que es el sistema cuerpo por un concepto de beneficio personalista. Entonces yo, Adriana, yo les digo, yo que soy mujer, Adriana, Adi, como me dicen mis alumnos, tienen que, o sea, la experimentación y la experiencia a través de la conexión con frecuencias extraterrestres se hace a través de tecnología extraterrestre. Teletransportación, obviamente a través del área mental, parte mental o frecuencia telepática, paranormalidad y concepto de forma de cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Para esto tengo que tener en cuenta y tengo que entender lo que es el concepto superior a través de la forma en la que vivimos. Después tienen que tener en cuenta y tienen que tener un poco de paciencia porque acá en tercera dimensión saben que hay muchos paquetes de información de 3D orientados a empresas, político, social, cultural, económico, religioso, que está orientado a una forma de vida, o sea, una limitación mental. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Desarrollar un concepto superior para lo que está orientado al camino del despertar. Por eso no desesperéis, tengan paciencia y comprendan que algunos todavía no despertaron. Para aquellos que no despertaron, tenemos algún poco de paciencia, 0,01, para que puedan empezar a despertar lo que está orientado al concepto superior. Y aquellos que ya despertaron, pongan la conciencia y la voluntad
en seguir despertándose y miren o entiendan dónde se quedaron a nivel mental o a nivel de lo que es la parte de desestructuración para desestructurar las creencias. Cuando ustedes activan lo que es el proceso mental, esto se ve en lo que es la parte de paranormalidad. Se lo resumo un poquitito para que lo entiendan. En realidad el cerebro, la parte cerebral, se va aprendiendo por diferentes áreas. ¿Por qué? Porque en realidad la parte de conexión a través de frecuencias 11, 12, 20 o 30 se da porque lo que es la activación de lo que es el chakra 9 o lo que es el chakra que está acá arriba. Muchos lo llaman 7, pero en realidad cuando empezamos a evolucionar, ya cuando abrimos lo que es la parte, hacemos contacto con la parte de energía vital, lo que pasa a ser chakra 7 empieza a ser lo que es el chakra 9. Bien, entonces cuando conectamos con nuestra alma y con nuestro espíritu, activamos lo que es la frecuencia del chakra 9, que es uno de los chakras que nos conecta con frecuencia superior. ¿Qué significa esto? Otra vez. Cuando conectamos con nuestra alma y nuestro espíritu y empezamos a frecuenciar lo que es la parte de canalización, las frecuencias de canalización o las frecuencias superiores están orientados a lo que es la activación de lo que son las frecuencias del chakra 9, que es el chakra de arriba. Bien, y empezamos a conectar a través de frecuencias superiores a través de los vórtices, que son de sexta, séptima, octava, novena, décima, onceava, doceava dimensión y así. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Conectar a través de frecuencias superiores, a través de la conciencia del cuerpo, la conciencia del alma, la conciencia del espíritu y también la conciencia de lo que es la parte de tecnología a través de niveles superiores. Estamos en el planeta, sí, estamos una parte en el planeta Tierra, pero una parte de nuestra existencia, para aquellos que viven en otros planetas, está fluctuando en otro sistema, en otras galaxias, en otros universos. Obviamente que, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que una parte de nuestro ser se quiere conectar con lo que es la parte del alma y del cuerpo para poder evolucionar. Tengan en cuenta aquellos que quieren despertar, que puedan despertar, pero aquellos que no quieran despertar se van a quedar, se van a quedar en lo que es frecuencias anteriores hasta que puedan despertar la conciencia. Muchos parecieran despiertos, pero tampoco están despiertos. Muchos son practicantes también de lo que es la forma espiritual, pero tampoco están despiertos. ¿Qué significa? Que algunos despertaron un poquitito, un porcentaje del 1% al 2%, pero el despertar de conciencia es dimensional. Y otra cosa, despertar la conciencia es por frecuencia de conciencia. Significa que en diferentes niveles de conciencia vamos a ir despertando a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. O sea, en cada nivel de conciencia hay un nuevo despertar. ¿Qué significa? Que despertamos en cada conciencia. ¿Qué significa esto? Que en mi divinidad, cuando ustedes dicen yo me conecto a mi di, yo me conecto a mi yo me conecto a mi di, a mi divinidad, están activando procesos de conciencia donde se conectan a su yo o a su frecuencia de su yo. ¿Qué significa esto? Que para esto tienen que empezar a conectarse con frecuencias altas para el camino del despertar y deshacer, sacar o eliminar programaciones que hayan generado alteración o que hayan generado implantación o alteración de lo que son las frecuencias que tienen que empezar a desarrollar. Algo muy importante y algo trascendente para el camino del despertar. En este caso, nosotros no somos perseguidores de ningún sistema determinado, ninguna agrupación determinada. En realidad, lo que es mi experimentación a través de lo que yo experimento con los guías, lo hago a través de los códigos con los que yo interpreto y hago y hablo y canalizo, y también la comunicación a través de procesos de paranormalidad. Telepatía, teletransportación, conceptos paranormal, proceso paranormal, estructura de conceptos paranormal y frecuencias superiores para el camino del despertar. Yo, Adriana, les explico y les cuento y enseño la experimentación de 28 o 30 años a través de la experiencia que yo tuve a través de concepto superior. Pero tengan en cuenta algo, todavía estamos en el planeta Tierra y hay muchos sistemas que todavía viven en 3D, en tercera dimensión. Y los conceptos o sistemas o formas de vida están orientados a 3D, o sea, programas y sistemas de 3D.
Entonces, sepan diferenciar cuando ven o cuando hablan o cuando se comunican con alguien para ver y comprender cómo van a hacer para conectarse a través de frecuencias superiores por sabiduría, por experiencia y también por experimentación. Algo trascendente y evolutivo para poder comenzar a despertar. Muchos conceptos altos a través de ¿qué? Del cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Las prácticas milenarias son muy importantes porque ayudaron a despertar, pero también tienen que empezar a conectarse con frecuencias de experimentación a través de pulir aquello que hicieron y también perfeccionar aquello que está orientado a nuevos niveles de conciencia. Para esto, en los nuevos niveles de conciencia, procesos multidimensional que tienen que ver con este concepto. Salimos de las eras predeterminadas y entramos en una experimentación dimensional, donde cada alma va a empezar a conectarse con su propia existencia para tener que evolucionar la conciencia. Este proceso multidimensional, dimensional o adimensional va a ayudar para que cada alma pueda verse y para que cada espíritu pueda ayudar a esa alma, a ese cuerpo y a esa conciencia a despertar y evolucionar. Y les vuelvo a resaltar, en cada nivel de conciencia hay un despertar. No se despierta una sola vez. En cada nivel de conciencia, hay un despertar determinado. Según el nivel de conciencia, según la parte cerebral y según la mente, según cada mente, cada alma y cada conciencia, vamos despertando en diferentes niveles de conciencia. Y tengan en cuenta algo, por lo que practican, por lo que hacen y por lo que llevan adelante cada día de su vida. Despertar es ahora y es urgente. Y es muy importante entender y comprender cuando hay sistemas determinados orientados a lo que es el camino del despertar. Hay almas y seres, espíritus que todavía no despertaron. Y hay otras almas, seres o espíritus que vienen de frecuencias bajas o que vienen de sistemas bajos y alteran frecuencias del despertar por un concepto de intereses personalistas. Cuando ustedes tienen mucha experiencia en lo que es el despertar de la conciencia, van a saber diferenciar entre lo que son los procesos de experimentación y lo que es la experiencia a través del despertar. Esto es Escuela Adi Luz. Tecnología Advancea. Cuando hablamos de dónde venimos y quiénes somos, yo lo que comparto con ustedes son las frecuencias con las que nos conectamos, A extra T, extraterrestres o frecuencias cósmicas o frecuencias de galaxia. No hay una sola galaxia, pero por una cuestión de, obviamente, preservar la información y por una cuestión de cuidar la información, algunas cosas como nombres de planetas o nombres de galaxias o nombres de bandas de frecuencia no lo compartimos por una cuestión de respeto a los seres altos de conciencia que obviamente generan que esas resonancias se cuiden para que no haya interferencia. Así que los invito y los espero. Escuela Adi Luz, Tecnología Advancea. Algo muy interesante para poder empezar a conectar con frecuencias superiores. En agosto vamos a estar dando psicología extraterrestre y conexión a extra-T. ¿Para qué? Para explicar específicamente cómo conectamos o cómo se conectan a través de frecuencias extraterrestres, por frecuencias telepáticas, por frecuencias de teletransportación y también por frecuencias altas a través de niveles superiores para el camino del despertar. Mi nombre es Adriana, Ad Adriana, que es como empieza mi nombre. Adriana, Adriana. Sea de la escuela, líder coach, tecnología Advancea, frecuencias extra-T o A extra-T, frecuencia dimensional, multidimensional, adimensional y frecuencias de vórtices energéticos planetarios. Escuchad, vórtices energéticos planetarios, vórtices energéticos planetarios, frecuencia de conciencia planetaria. Respetamos a aquellos que todavía no despertaron o aquellos que están tomados por frecuencias bajas o por frecuencias que todavía están en 3D y obviamente ayudamos a esos seres en el camino del despertar. Aquellos que no despertaron, que todavía no decidieron o no quieren despertar, los respetamos.
aunque nosotros seguimos nuestro camino, que es despertar la conciencia. Escuela Adi Luz, tecnología extraterrestre, tecnología Advancea, Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, transmitiendo a nivel presencial y vía online. Cursos, clases, disertaciones, instructorados, maestrías, profesorados. Acá, quien les habla, Adriana Luz, con una experiencia de 28-30 años, te invito y experimentación. Vamos a estar dando en agosto hasta diciembre métodos de comprobación y psique activa. Si te gusta la parte mental y te encanta la parte paranormal, obviamente que esta escuela es para que vos puedas despertar la conciencia. ¡Feliz día!